entrega más, a otro capítulo más de Entre Voces, la entrevista. Su amigo y servidor Rudy Centeno en la producción y conducción de este espacio, y le acompaña, y también tenemos a nuestro compañero Luis Alvarado Gómez en la parte técnica en cámaras, que nos está colaborando y le agradecemos mucho. Hoy tenemos una como siempre, una invitada de lujo, y nos acompaña, o nos permitió más bien venir a su despacho, la diputada oficialista Paola Nájera, a quien le damos las gracias por recibirnos acá en su oficina, y pues vamos a conversar un rato. ¿Qué le parece? Hablemos de varias cositas. ¿Qué le parece, doña Paola? Bueno, en primer lugar, bienvenidos, y agradecerles esta oportunidad para llegar a las personas por medio de la entrevista. Estos son espacios sumamente valiosos para nosotros poder difundir el trabajo, así que muchas gracias. Ya que estamos hablando de este tipo de espacios, ¿verdad? Y muy importante para resaltar el trabajo que hace este tipo de contenidos ahora en la era digital, ¿cuál es su posición con respecto a cómo han sobresalido y han ido surgiendo los medios digitales y medios alternativos? Efectivamente, usted lo menciona en esa última palabra, alternativos. ¿Qué pasa cuando en el menú ya hay algo que no le llama la atención a la gente? Es una manera, también esto es un indicador. Parte de lo que la gente pide es esa posibilidad de un medio alternativo, donde históricamente se ha asociado a partidos políticos, a ciertas iniciativas con determinados medios. Entonces hay un sector importante de la población que quiere conocer otras versiones para armar su propia verdad, y creo que ahí es donde surge la importancia de estos medios con una conciencia diferente para representar otro tipo de intereses que busquen más neutralidad, o que les permita tener a las personas información más completa y no tan sesgada como es evidente en muchos medios. ¿Usted cree que los medios de comunicación en Costa Rica necesitan resurgir en otras áreas, digamos, o como a optar más bien por otras alternativas también, los medios de comunicación tradicionales? Viéndolo desde un punto de vista sumamente general, son un actor más, y es inevitable que tengan intereses. Creo que todos nos movemos por intereses, claro, y eso está bien. ¿Cuándo es el problema? Cuando usted oculta sus intereses, o cuando usted utiliza cualquier medio para que su interés prevalezca. Y creo que ahí es donde muchos de los medios, algunos de los medios de comunicación han demostrado que no se encuentran a la altura de nuestros tiempos. Entonces, a mí me parece muy importante que los medios alternativos existan, que crezcan, que hagan un trabajo consciente y que logren balancear la manera en que se hace opinión pública y publicada. En este trabajo que ha emprendido el oficialismo, también pues de la mano con el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y los diputados del gobierno, han sido de valor para ustedes el trabajo y el desempeño que hacen estos medios de comunicación. Claro que sí, porque reitero, le permite ver a la gente una serie de ángulos que no les da la oportunidad medios tradicionales de presentar, precisamente porque quieren simplemente poner en la palestra unos intereses determinados. Pero hay más, hay una gama muy amplia, y es justo que las personas se informen de manera completa. Y reitero, parte del respeto que uno le debe tener a la ciudadanía es: tome toda la información, este es un ángulo, aquí hay otros, yo no le voy a imponer el mío, arme usted su propia verdad. Creo que es parte del respeto que se le debe a las personas, y reinventarse en estos tiempos, tanto en la política como en los medios de comunicación, es un tema urgente. Y ahora que hablamos de política, y vámonos por otro lado, ¿cómo ingresa o cómo es que nace en su corazón o en su mente ese deseo de mezclarse con la política, de trabajar en el área política de nuestro país, que ya de por sí es compleja, ¿verdad? ¿Cómo nace en usted esa inquietud? Viera que siempre tuve mayor afinidad con el área de ciencias sociales, eso es indiscutible, y por lo tanto estudié ciencias políticas.
principalmente me desempeñé haciendo investigación y me gustó muchísimo porque eso me da oportunidad de estudiar de tantos temas, conocer a las personas que hacían política, operadores políticos, y no fue si hasta muchísimos años después nunca tuve el interés de vincularme en política electoral hasta el año 2021, finales de 2020 más bien, empiezo a tener ese interés y una posibilidad de trabajar con el Partido Progreso Social Democrático en ese momento, y ahí empieza una historia diferente, porque exactamente en política electoral yo nunca me había vinculado, siempre había trabajado en otros temas, tuve la oportunidad de ser asesora y claro, lo normal era que quien trabajara en algún puesto público, y obviamente tuvo que pasar por un partido político, pero yo nunca tuve esa disposición en este momento, y creo que son como cosas que la vida también le va tejiendo a uno un camino y usted decide en algún momento, ¿lo tomo o no lo tomo? En ese momento me llamó mucho la atención, sobre todo porque el partido brinda la oportunidad de trabajar con Rodrigo Chávez. Me parecía una figura y una propuesta muy reveladora y muy rebelde también, una alternativa necesaria en estos tiempos, porque yo no me imaginaba dando un aporte de mi trabajo en un partido tradicional. En la parte electoral yo nunca vi alguna afinidad, y acá creo que esa oportunidad, ver además que coincidíamos en un montón de cosas, lo vi una oportunidad y en ese momento decidí aprovecharla. Ahora que mencionó el tema rebelde, ¿considera usted que el don Rodrigo Chávez es, por decirlo de esta manera, rebelde al sistema tradicional político que siempre se ha manejado en este país? Por dicha lo es, porque yo creo que termina convirtiéndose en una figura que aglutina a ese montón de personas que siempre quiso rebelarse, pero no tenía dónde, no encontraba un espacio donde, y él, con una visión muy clara que hasta el día de hoy la mantiene, sigue representando y siendo la voz de esa gente que dice no, así como se hacía, definitivamente no es el camino que quiero. ¿Y usted cree que a estos 2 años que llevamos va el camino que trazó el señor presidente, los diputados de oficialismo, o cree usted que deben haber cambios con respecto a ciertas decisiones que deben de tomarse en los próximos 2 años? La visión está clara y los pasos que se dan encaminan efectivamente y dirigen a esa visión. Ahora, estoy también muy convencida que hay elementos en el entorno que hace más difícil avanzar. Claro. ¿Verdad? Entonces, y es natural que con un cambio siempre venga implícita la resistencia, sobre todo de grupos o de personas a quienes usted está obligando a abandonar el estado de las cosas que hasta ese momento era lo normal, era esa normalidad. Entonces hay de parte de todo el equipo hasta un estilo de trabajar al que yo sé que mucha gente no está acostumbrado, ¿verdad? Él a mí, aparte de parecerme un hombre muy inteligente, creo que tiene un estilo de gerenciar al que incluso culturalmente no estamos acostumbrados. A ese punto iba, nuestro país no estaba, o por lo menos la política de nuestro país no estaba acostumbrada a ese tipo de liderazgo. Así es, ¿verdad? Creo que ha habido estilos que han propiciado que ciertos grupos que no favorecen al bien común se hayan instalado en varias instituciones públicas. Muchas de las personas, y vea, yo he sido funcionaria pública en 2 instituciones. Esta es el tercer espacio del sector público donde yo trabajo, y viera que la gente reconoce, con tal persona no se puede trabajar, a tal lo pusieron, tal viene de tal partido. Así funciona en muchos casos. Hay gente muy valiosa que tiene muchas ganas de trabajar, y a esa hay que rescatarla definitivamente. Y también
alertas que se tienen que seguir encendiendo, ¿verdad? De que hay que generar relevos. Debemos tener generaciones de funcionarios públicos que ya no arrastren lo que algunos funcionarios han llevado a ciertas instituciones públicas, claro, ¿verdad? Entonces, pero a mí me parece parte de la rebeldía que usted sí, claro, me preguntó, ¿qué es esa? Es ir generando la inquietud de que hay que meterse. La gente buena tiene que generar un grupo, una nueva generación de personas que se involucren en política, que se involucren en la institucionalidad pública con una mentalidad más amplia, más abierta, más generosa y que propicien que vivamos bien en sociedad. Diputada, este tipo de política que ha pues revolucionado nuestro país definitivamente y que la gente lo manifiesta en nuestras plataformas, puedo decirle, digamos que en las 3 plataformas que nosotros manejamos, la gente manifiesta su apoyo y su respaldo. También hay gente que no está de acuerdo también con ciertas decisiones y ciertas políticas, pero ha generado mucha resistencia. Y en este caso particular, usted dice que es la tercera instancia pública donde usted participa, donde usted está. ¿Es esta, de las 3 que usted ha manejado, ha estado, es esta la que más impacto ha tenido en usted o más choque ha tenido con usted pues por estos tipos de cambios? Es una de las instituciones que más aprendizaje me ha generado, y viera cómo lo valoro, porque reitero, hay gente muy buena, pero también yo creo que parte de educar a las personas y de acercarle la información de la vida real en la Asamblea Legislativa, porque a veces hay muchos mitos, mucha especulación, pero esta es la institución política suprema que puede haber, ¿verdad? De acá emanan un montón de cosas. Bueno, de por sí la naturaleza de este poder de la República es así. Claro. Pero sí es importante poder vincularlo con temas más técnicos, con enfoques más técnicos. Acá, vean, nombramientos que se hacen son políticos, ¿verdad? Entonces, por más que se diga que hay criterios técnicos de por medio, pero para nadie es un secreto. Y entonces, absolutamente, entonces, a veces cuando nosotros que no tenemos una mayoría se nos dificulta mucho el trabajo, claro, el trabajo por eso, y yo cuestiono montones, y que lo sepan las personas, yo cuestiono incluso muchísimos aportes que nos hacen en temas como por ejemplo de asesorías, porque la mayoría de los funcionarios que tienen acá un puesto ya con una plaza fija vienen de partidos políticos arraigados ya entonces son personas que usted identifica, tal persona de tales departamentos son de ciertos partidos políticos, y hay muchos son personas neutrales, pero también usted cuestiona que hay personas que no. Sí, claro. ¿Verdad? Y esas son personas que nos dan asesoría a nosotros en varias de los espacios donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, acá también hay mandos medios. Mandos medios, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿hay mucho mando medio aquí en la Asamblea Legislativa? Aquí hay mandos medios, o sea, cada 4 años viene una generación de diputados, ¿verdad? Pero hay funcionarios que se quedan acá y tienen un color político, ¿verdad? Entonces, creo que es hora de que nos cuestionemos si eso está bien, eso le aporta. Si eso es sano. Eso es sano. Para los fines que nosotros queremos, una Asamblea Legislativa que trabaje para la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuestionarnos también qué tipo de personas acá, porque si le digo, nosotros, reitero, tenemos una desventaja numérica acá, y eso nos ha limitado en muchas cosas, ¿verdad? Porque somos fracción oficialista y además una de las fracciones minoritarias.
Eso quiere decir que pues es evidente que proyectos tan importantes que ha querido llevar el Ejecutivo a través de ustedes y que tienen que pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa han estado varados o han estado estancados, precisamente porque reciben resistencia de varios ángulos, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de, por ejemplo, ciudad-gobierno, que es un tema que ya está en discusión en una de las comisiones, creo que es en la Comisión de Jurídicos, y ya lleva digamos, su resistencia, y digamos nombramientos como por ejemplo Defensoría de los Habitantes, otro tipo de nombramientos que son importantes, y también para que ustedes como diputados puedan llevar a cabo proyectos que el mismo presidente de la República tiene en mente o quiere sacar adelante y que son parte también de sus promesas, ustedes no pueden cumplirlos, o sea, se les hace más difícil cumplir esos proyectos, ¿cierto? A nosotros nos ha afectado no tener una mayoría o tener una oposición que tenga claro que va a trabajar cuando se pueden hacer alianzas sanas con el gobierno para sacar adelante proyectos país. En muchas ocasiones no ha existido madurez de parte de las fracciones de oposición para trabajar en una alianza sana con el oficialismo. Y usted ve, es evidente, hay revanchismos en muchas cosas. Claro, como sacadas de clavos. Como decimos en buen tico, hay sacadas de clavo o simplemente, y en ciertos periodos cercanos a elecciones, eso se hace más agudo y claro, se hace más evidente. Obviamente nadie va a llegar y va a admitirlo en público. Claro. Estarían haciendo mal su trabajo. Pero eso, claro que nos ha afectado un montón, reitero, somos 8. En la fracción oficialista somos 8 que seguimos la línea de gobierno. Claro. Y frente a 49 diputados, no tenemos en número mucha cosa que hacer. Entonces, sí es importante, reitero, tener en cuenta esto: las decisiones que como Asamblea Legislativa salen requirieron mucha negociación, requirió mucho debate. Claro. Y no podemos tomar de forma individual una decisión. Aquí se hace, somos un cuerpo colegiado. Claro. Entonces, lo que salga de aquí es porque fue voluntad de la mayoría. Y nosotros, reitero, lastimosamente no somos mayoría. Por eso es importante también analizar que un gobierno necesita un buen apoyo de una fracción que permita impulsar, porque si no hay madurez de parte y si la oposición no antepone los intereses del país, el bien común, el bienestar de todos o de la mayoría, nos quedamos estancados, como pasa en muchísimos casos. Claro. Como mujer, diputada, ¿cómo lo ha percibido usted? Como mujer, ¿siente que se le ha dado la posición a las diputadas que requieren, que se merecen y que por muchos años ya deberían de estar como más estabilizados los derechos y las oportunidades para las mujeres? A nivel legislativo, ¿falta más oportunidad para la mujer? Creo que tenemos esta ha sido una generación de diputados que en urnas la gente balanceó muy bien el tema de género. Y yo creo que uno también como mujer, uno se lo gana, ¿verdad? De ir estudiando, trabajando, eso, si usted tiene esa disposición de trabajar bien, de aprender, de hacer bien las cosas, independientemente del género, usted se gana estar. Claro. Entonces, y uno se gana hasta el respeto de muchas personas por el trabajo que usted hace, por la manera en que usted defiende lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que esta es creo que la Asamblea Legislativa con mayor equidad. Exactamente, que en la historia ha logrado llevar la mayor cantidad de mujeres, y eso está sumamente bien, ¿verdad? Hay que valorar también el tema de cuando se va a negociar las presidencias, por ejemplo. Si ahí yo creo que todavía sí podría haber un desbalance, un poco de desbalance. Todavía tenemos ahí un área para mejorar. Reitero, con las capacidades que tenemos las mujeres, y si nos lo disponemos, lo podemos lograr. Por suerte, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de pensar, de hacer, de trabajar,
y uno, con solo eso usted no necesita que le regalen nada, simplemente uno lo que pide es no me pongan trabas injustas, con solo eso su propio trabajo hace que usted se gane un buen espacio. Sin embargo, diputada, a nivel interno en la Asamblea Legislativa, por las mismas revanchas y por como lo ven algunos partidos políticos desde sus trincheras también, y por sus intereses políticos, a veces se ve que no hay esa sororidad entre algunas mujeres en el Parlamento, y se ve a vista y paciencia, ¿verdad? O sea, hemos, incluso con usted, nosotros recordamos una experiencia que usted tuvo con una diputada que le dijo, de por sí no se oye nunca. Y también y otra que me dijo, usted como usted no tiene experiencia. Sí, claro. Sí, o sea, como usted no tiene experiencia como diputada, sí. Y en política, usted no sabe tal cosa. Vea. ¿Cómo hace Paola Nájera para levantarse todos los días y saber que tiene que enfrentarse con eso desde las 7, 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche aproximadamente, me calculo más, yo? Casi que 24, solo desconecto el ratito que duermo, nada más. Entonces, ¿cómo se prepara psicológicamente, mentalmente Paola Nájera para ese tipo de situaciones? Porque mentalmente es cansante. Hay momentos que son muy avasalladores y hay dinámicas que nos golpean como persona, como ser humano y como fracción. Pero hay algo muy importante. Primero, la claridad de cuál es mi para qué. Mi para qué me sostiene. Yo agradezco la confianza de las personas que se levantaron a darme un voto. Y yo me debo a eso. Ese es el punto primero. Segundo, agradezco tener vida y tener la oportunidad de estar aquí. Eso también me levanta. Además, el ejemplo que yo le doy a mi hija, eso es algo que a mí también me sostiene, y también con la vida me ha formado con experiencias personales para saber que donde yo estoy primero, tengo la seguridad de quién soy, cuáles son mis principios, y mis principios siempre me van a defender. Y soy lo que soy aquí, cuando viajo en bus, cuando estoy en mi casa, con mi gente, en todo lado. Eso a mí me sostiene, porque hay una parte de mí que es esa parte espiritual en la que yo creo mucho, donde es muy difícil que a mí me ataquen, y esa parte a mí me sostiene. Y creo que sí es importante hacer un trabajo interno para tener salud mental y poder desempeñarse. Vea, algo que yo aprendí: si usted está en guerra con usted va a estar en guerra en cualquier lugar donde usted se coloque. Y creo que en posiciones como esta, o sea, somos solo 57 personas que tuvimos la oportunidad de ser diputados. ¿Cómo va uno a aprovechar el espacio para dar un mal ejemplo? Eso sería reprochable, simplemente reprochable, y creo que hay compañeras y compañeros diputados que no tienen esa conciencia, y no solo en esta generación de diputados, atrás. Claro. Entonces yo esperaría que haya más. De hecho, una vez una compañera que se burló porque yo dije que hay que tener autocontrol, entonces en burla decía, ¿y de dónde viene esa teoría? Por favor, son elementos básicos que nosotros debemos aprender primero para vivir bien nosotros, y porque lo que yo tenga en mí es lo que yo voy a poder ofrecerle a la gente en una entrevista, en un proyecto, en mi trabajo en comisión o en plenario. Entonces hay que trabajar el ser para poder uno mantener un poco de cordura y de salud mental mientras hace este trabajo. Claro, a partir de hoy, en un mes, si Dios lo permite, ahí aquí se va a tomar la decisión del cambio de directorio político. Nos gustaría saber, diputada, cuál es la posición suya como diputada, a quién va a respaldar usted, y si puede hablar por sus compañeros también, si ya hay una decisión tomada con respecto a quién le van a dar el respaldo en esta ocasión por este tercer mando en la presidencia del Congreso. No hay una decisión tomada ni personal ni en la fracción, y creo que este año lo siento más complejo que los años anteriores, esa decisión.
¿Por qué? Y ahora sí voy a hablar de manera personal. Porque ha habido una serie de retos que yo veo que todavía no se han superado. Entonces, puedo decirle qué es lo que no voy a votar en una persona que sea candidata para la presidencia. No voy a votar a alguien que no tenga el liderazgo para mantener, por ejemplo, el orden en sesiones de comisión y en sesiones de plenario, ¿verdad? Esa es una condición que nosotros debemos ver a la hora de tomar la decisión y dar el voto, porque, reitero, el ejemplo que se da desde acá, ha habido casos que da mucha pena después ver las grabaciones. Yo digo, ojalá mi hija no vea esto, como lo mi replican chiquita. y como lo replican Además, en redes sociales. Claro, y ya que hacen estos extractos de los videos y los suben en TikTok, en un montón de plataformas, porque uno dice, esto pasó en la Asamblea Legislativa. Aquí debería ser un espacio con un nivel, una calidad diferente. Déjeme ¿verdad? decirle que nosotros lo hacemos porque es que tal vez la gente... Para generar la conciencia. Exactamente, porque la gente puede decir, mira, la sesión tal duró 2 horas y resto. Pero hay gente que no se da cuenta de ciertos detalles y ciertas partes tan importantes en una comisión o en el mismo plenario, que a la gente hay que abrirle los ojos. A la gente hay que abrirle los ojos. Por ejemplo, un día cuando yo me di cuenta, las pocas veces que me correspondió participar en la comisión de financiamiento, había un asesor del Frente Amplio dedicado exclusivamente a tener la cámara enfrente yo estaba en la parte de doña Pilar, así enfrente de nosotras, y solo cuando hablábamos empezaba a grabar. Un asesor, ¿cuánto tiempo usted, cuánto se le paga a un asesor? Y toda su mañana dedicado a tomar fotos de doña Pilar, como yo estaba a la par, mías, y ya después empezamos a notar que estaba ahí siempre solo dedicado a eso. Por favor. Esa ya es una tergiversación del trabajo que pero reitero, eso no lo ve la gente, porque la gente ve los espacios cuando quien habla, quien tiene activo el micrófono es a quien enfoca la cámara. Eso es lo que se ve. Hay prensa que ve esos detalles que no les conviene publicarlo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, yo he mencionado, que a nosotros nos hacen en los pasillos, asesores que se burlan de nosotros, que hacen comentarios, que le hacen comentarios a mis asesores, que uno dice que primero, que falta de respeto, y dónde está el profesionalismo a la hora de trabajar, y son cosas que lastimosamente no se ven. Y uno dice, ojalá hubiera una cámara en este momento grabando eso que están haciendo, que están diciendo, ojalá. Porque ¿verdad? eso no lo ven, o sea, lo que ven en tiempo real son las sesiones de comisiones, del plenario. Exacto. Pero no ven el día a día de ustedes en los pasillos. No se ve de la prensa, que por ejemplo hay periodistas que pasan, tienen acá en el área de prensa puestos fijos, es una sala fija para la prensa, y vean, nosotros a veces los encontramos en ascensores o en pasillos, y ellos de verdad se burlan, principalmente un periodista de La Nación, con estos gestos que uno dice, pero ¿y el básico de educación? Y de nuevo, yo creo que son personas que no tienen conciencia del trabajo que hacen y para qué. Solamente pareciera que tienen un afán de destruir, de estar mostrando una parte fea, cuando uno dice, también hay cosas buenas que acá pasan, que acá se publican. Claro. Hay compañeros de oposición que son damas y caballeros con los que se puede trabajar, pero no, prefieren resaltar el bochinche, y es una lástima. Diputada, para seguir con el tema del directorio del próximo, de hoy en un mes, usted dice que este año es más complejo. No quiero ponerle palabras en su boca ni nada de eso, pero quiere decir que los 2 años anteriores fue más fácil la elección del directorio. Para ustedes tomar una decisión de apoyar a don Rodrigo Arias fue más fácil que llegar y tomarla ahora. O sea, ya ahora quiere decir que votar por Rodrigo Arias sería como un poco más complejo para ustedes, o lo están pensando un poco más. Yo, esto sí se lo digo de manera personal, yo estoy pensando de nuevo en las áreas que hay que mejorar al trabajo que ha hecho Presidencia. Que ojalá quien llegue logre mejorar esas áreas, mantener lo bueno que sí se ha hecho, ¿verdad? Pero que también se logre superar lo que todavía no se ha superado.
esto que te mencionaba, ¿verdad? Del básico, que es que lograr mantener el orden y el respeto y la igualdad dentro del plenario, también eso, el día a día, acá, si uno no pone freno, perfectamente te lleva al día a día. Pero uno tiene también que estar constantemente poniéndonos en un contexto de qué estamos generando, qué estamos produciendo como asamblea legislativa y si eso es lo que necesita el país. ¿En qué tiempo, por ejemplo, nos hubiéramos puesto la meta de sacar los proyectos de seguridad, donde tuvo que hacerse una promesa de ahora sí, después de Semana Santa, vamos a apurar los temas de seguridad, donde al oficialismo, al Poder Ejecutivo prácticamente recibía linchamiento en los controles políticos por la agenda de las extraordinarias y no se ha logrado sacar o ver un avance importante en el tema de seguridad. Entonces, creo que son cosas que tenemos que poner en perspectiva, cuestionarnos la seria y responsablemente para tomar una mejor decisión. Los temas de seguridad estaban para tomarse con mayor fuerza a partir de que iniciara el año 2024. Correcto. Y estamos en Semana Santa y todavía... Estamos empezando... Estamos después de Semana Santa. Así es, empezando el segundo trimestre. Y ya viene un periodo, queda un mes para el periodo de extraordinarias. En un mes que aquí la dinámica sí se altera, porque sí, hay que ser honesta, claro, con el tema del 1 de mayo. Entonces, a mí me parece que, bueno, ¿cuál era el liderazgo que tenía que asumir esa responsabilidad de sacar en el tiempo que Costa Rica lo necesitaba los proyectos de seguridad? Y la pregunta, ¿se hizo? Pues, ¿considera usted que no se hizo? Entonces, es que no es que considere, vea los resultados. Sí, claro. Yo ni siquiera tengo que hacer una valoración, vea los resultados. Entonces, son cosas que a mí me preocupa, porque desde el primer paquete de proyectos de seguridad que presenta el Ejecutivo venía con un montón de críticas y yo decía, por cada crítica una solución, ¿se imagina qué proyectazos hubieran salido? Claro. Si por cada crítica una solución, yo creo que ya tendríamos una parte importante de los proyectos de seguridad trabajados en comisión y ya hubieran pasado. Tengo entendido que son 9 proyectos de seguridad los que estaban como los principales. Así es. Habían 9 proyectos de seguridad, pero de esos no todos se han avanzado en ellos. No, y vea, una crítica muy injusta que se le hizo a los proyectos del Ejecutivo en materia de seguridad es que le falta esto, le falta aquello. Bueno, ese es el trabajo del legislador. Ese es el trabajo, tómelo. Exactamente. ¿Cuántos, perdón la palabra, pero cuántos mamarrachos han llegado aquí que no se han, que se han revisado, que se han trabajado, que se han presentado textos sustitutivos y no descalificados desde el inicio? Pero ¿cuál era la diferencia? Venían del Ejecutivo. Entonces, muy simple, ¿qué es lo que yo le quiero decir a la gente? Crean las acciones, no crean las palabras, porque las palabras la gente las pone muy bonitas, muy pomposas, pero los resultados son los que hablan. Así es. Ya casi para ir cerrando, diputada, y agradecerle la oportunidad que nos da. Nos quedaríamos aquí tamaño rato más hablando, pero sabemos que usted tiene una agenda compleja y muchas cosas más que atender. Quisiéramos preguntarle, faltan 2 años para el cambio de gobierno. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el panorama o cuál es la expectativa que tiene con respecto al próximo proceso electoral? Estamos todavía faltan 2 años todavía, pero sí nos gustaría saber cuál es su expectativa con respecto al próximo proceso electoral. Más que todo hablando sobre la continuidad del proyecto político de don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Así es, exactamente esa es mi expectativa, que se sostenga en el tiempo el proyecto que inició con don Rodrigo Chávez, porque yo quisiera verlo, este proyecto, muchos gobiernos más. Quiero creer que se han empezado a sembrar buenas semillas y ya hay semillas que están creciendo y se están convirtiendo en árboles que darán muy buenos frutos, y hay algunos que ya se pueden ir recogiendo algunos frutos, sobre todo en el tema de salud, de finanzas, en estabilizar la economía. Entonces quiero creer que vendrán más gobiernos, y
de parte nuestra como fracción, continuar con la promesa, reitero, que hicimos en campaña de darle apoyo al señor presidente desde la Asamblea Legislativa, tal como nos nombró la gente. ¿Usted considera que es más importante seguir a un partido político en particular por seguir un partido, o seguir el liderazgo de una persona que lleva un proyecto por una transformación social en nuestro país? ¿Cuál cree usted que es más importante? En vista del debilitamiento del sistema de partidos, y que los partidos son las personas no tienen buen concepto de los partidos políticos y han ido perdiendo muchas de sus funciones sociales y de formación y de aporte a la democracia, que es lo que tenía que ser un partido político, por lo menos lo que conceptualmente debería ser un partido político, y se ha dedicado por la política tradicional a ser solamente el medio para ir a elecciones y poner gente en el poder. Lastimosamente hay que hacer un replanteamiento del sistema de partidos en general, del sistema político. Entonces, en este contexto, ni siquiera es que lo diga yo, es que ya quedó demostrado que a la gente le importa la persona que llega a hacer una propuesta seria, que logre efectivamente, limpiar el tema de la corrupción y de las malas experiencias que hacia atrás han quedado, que llegue a resolver las necesidades, atender los problemas de una buena manera. Claro. Entonces, mucha gente ha dicho, no importa desde donde sea, ¿verdad? Pero hay que buscar un mecanismo porque es el único que existe hasta el momento para ir a competir por el poder, ¿verdad? Claro. Entonces, pero la gente quiere un proyecto y quiere sostener este proyecto que inició en 2022 con la elección de don Rodrigo Chávez. El bipartidismo, ¿cree usted que el bipartidismo tiene que desaparecer? El bipartidismo que tenemos ahorita, con mandos medios en la Asamblea Legislativa y en muchas instituciones del país que todavía están gobernando en nuestro país, porque esa es la realidad, ¿verdad? El presidente Rodrigo Chávez está en el Ejecutivo, pero en muchas instituciones gobierna el bipartidismo tradicional. Absolutamente. Es que la gente tiene que comprender que mientras estos partidos gobernaban, iban dejando su gente en plazas, en instituciones clave. Entonces, esto no es un mito, no es una ficción, no es una especulación. Sí hay gente con colores políticos entrabando cosas desde un montón de instituciones. Yo no sé cuántas generaciones tendrán que pasar para ir superando esto. Claro. Por eso yo quiero creer en una generación fresca, no solo en política, asumiendo puestos en instituciones que tengan en el corazón y en la mente la idea real de que aquí se hace por Costa Rica y que hay que sacar a la gente que no tiene esa misma convicción. Y que necesita el gobierno que esté en los próximos 2 años, necesita mayoría, por lo menos en la Asamblea Legislativa, para que pueda pasar. Quedó demostrado de que una manera también de apoyar el trabajo del Ejecutivo muy importante es lograr también dar una generación amplia de diputados oficialistas acá, que puedan seguir la línea y sostener proyectos también del Sería Ejecutivo. Pueblo Soberano el que estaría llevando la continuidad, o por lo menos luchar por llevar la continuidad de este proyecto político de Rodrigo Chávez. Esa es la casa partidaria con la que yo sé que se va a dar continuidad en las elecciones del 2026. El partido que va a sostener y va a ir a la contienda electoral para sostener el proyecto de don Rodrigo Chávez, efectivamente es el Partido Pueblo Soberano. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Ok. Paola Nájera, muchísimas gracias por habernos permitido estar hoy aquí en su despacho y habernos abierto las puertas para Entre Voces. Una despedida ya para nuestros seguidores en nuestras plataformas y pues palabras finales ya para... Sí, bueno, agradecerles que ustedes se interesen por estos temas, que también ejerzan una ciudadanía activa, que demande, que denuncie, pero principalmente que se involucre. Yo creo que todos estamos
llamados a crear una nueva generación de ciudadanía que se interese y que no sea indiferente a los temas. En política no hay espacios vacíos. Cuestionémonos entonces, si yo no participo, le voy a dejar el espacio vacío a alguien que tal vez no tenga los mismos principios que yo. Sería una lástima. Entonces, invitarlos y a que sigan apoyándonos como lo han hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en una entrega más de Entre Voces, la entrevista, una edición más. Agradecerle a don Luis Alvarado Gómez, que nos ayudó en la parte técnica, y también al compañero asesor de doña Paola, que nos acompañó y que nos estuvo asesorando en toda la parte, don José Hernández. Muchísimas gracias, que tengan buen día y nos encontramos en otra entrega más de Entre Voces.